Estar aquí de nuevo y queremos enviar un saludo a todos los que nos puedan sintonizar a través de la internet por Facebook. Así que declaramos una palabra de bien y de bendición, y que este mensaje, palabra de Dios predicada, sea de gran bendición para sus vidas. Lo declaramos en el nombre de Jesús, y la congregación de Cristo desde Broward también envía un saludo a los que nos puedan ver. Amén. Y quiero que le demos un aplauso al Señor. Amén, amados, y los que nos puedan sintonizar a través de Facebook, pues esto puede ser de bendición. Hemos escuchado a través de nuestro email también, ¿verdad?, que muchas personas nos están viendo a través de Facebook, y esto es muy importante. Amén. Saber de que la palabra de Dios a través de este medio puede alcanzar para edificar a muchas personas. Amén. Amén. Hoy quiero hablar acerca de lo que es la conmemoración del sacrificio de Cristo. Usted me podrá decir, hermano, lo va a hacer de acuerdo a lo que prácticamente no solamente en el catolicismo se está haciendo, sino que también muchas iglesias evangélicas cristianas también lo hacen. Bueno, déjeme decirle, no lo estoy haciendo ni lo voy a hacer desde ese punto de vista, pero quiero hacerlo desde el punto de vista bíblico para aclarar algunas cosas. El aspecto de la celebración de la Semana Santa está establecido prácticamente a través de una forma cultural, a través del sistema religioso católico. ¿Lo sabemos eso? ¿Lo entendemos bien eso? Amén. ¿Sí o no? Amén. Claro que sí. Pero ¿es bíblicamente establecido la celebración de la Semana Santa? Pues déjeme decirle, la Biblia no rechaza ni no desmiente el sufrimiento, la muerte y la resurrección de Jesús. Eso está ahí. Pero nunca encontramos que hay una ordenanza de celebración de 7 días a los cuales se le pueda llamar Semana Santa. No lo hay. El hermano José, cuando estábamos orando, él dijo, ¿verdad?, que este servicio lo celebrásemos desde el punto de vista en que hoy mantenemos en nuestra mente y en nuestro espíritu la experiencia de la resurrección de Cristo. Y eso es cierto. Pero ¿desde qué punto de vista usted y yo debemos de celebrar, antes que la resurrección, la muerte y la crucifixión de Cristo? Porque déjenme decirle, esto es común todos los días. Pero la Semana Santa está establecida en un calendario que no es lo original. Usted sabe que el calendario que se usa normalmente en el sistema del mundo se conoce como el calendario gregoriano, que es el que se usa normalmente y está de acuerdo a lo que es el sistema católico romano. De ahí viene, así está establecido. Pero hay diferencia entre lo que es establecido en la Sagrada Escritura con todo lo que Dios estableció, incluso las celebraciones y fiestas solemnes que se las dio a la nación de Israel específicamente, y que prácticamente en su mayoría ya no tienen nada que ver con la iglesia de hoy. Y lo que más se parece dentro del aspecto de la celebración de los judíos en cuanto al calendario judío, que es muy diferente al gregoriano, ¿sabe cuál es? Es lo que nosotros celebramos, pero de acuerdo al mandamiento de Cristo, que es la Santa Cena. Ahora, ¿cuándo celebramos nosotros la Santa Cena? Es un estilo de vida la Santa Cena, ¿sí o no? Porque representa ¿qué cosa? Y significa ¿qué cosa? La comunión, los unos con los otros, como miembros activos y vivos en el cuerpo de Cristo. ¿Quién lo añade a uno al cuerpo? ¿Nosotros mismos lo hacemos? No, sino por el poder del Espíritu Santo, que trajo convicción de pecados y nos convenció de nuestra condición para que aceptásemos al Señor Jesucristo y naciéramos de nuevo. Nadie que nace de nuevo puede entrar en la experiencia, escúcheme, de la revelación de entender qué es el sufrimiento, la muerte, la crucifixión y luego la victoria rotunda basada en la resurrección de Cristo. Nadie lo puede hacer. Ahora, ¿es bíblico celebrar esto de acuerdo a lo que el sistema religioso nos ha enseñado? No, no es bíblico. Entonces, ¿de qué manera nosotros lo celebramos? Debemos de hacerlo de acuerdo al nuevo nacimiento por la fe en Cristo Jesús. Desde que usted nace de nuevo y se entrega a Cristo Jesús, usted entonces empieza a obtener el conocimiento revelado, a entender y a experimentar qué significado tiene escuche bien, el sufrimiento, la muerte
y sobre todo la experiencia de la resurrección de Cristo. No en un sentido acomodado religioso a la manera de nosotros, o a la manera del mundo, mejor dicho, o a la manera en que nos enseñaron antes, sino a la manera en que usted ahora conoce y entiende la verdad de Dios a través de una verdadera doctrina o enseñanza. ¿En qué clase de fundamento de enseñanza doctrinal está basado lo que es la Semana Santa? Está basado en un, diga conmigo, tradición o tradicionalismo. En un tradicionalismo el cual lo hemos metido en una cultura, y sobre todo en Latinoamérica se celebra mucho. Y es parte de nuestra idiosincrasia, es parte de nuestra cultura. Y voy a hacer una pequeña reseña de mi experiencia cuando era niño en la aldea en Honduras, de cómo yo entendía la Semana Santa y la celebraba juntamente con mis abuelos y con mi mamá y con mis hermanos. Pero no a la manera en que yo vine a descubrir qué era verdaderamente lo que es celebrar y obtener un conocimiento de lo que es realmente el sufrimiento de ese ser llamado Jesús, y que viene, escuche bien, y fue establecido en un pueblo llamado Israel. No hay ninguna otra nación, porque en primer lugar Cristo vino y sufrió como judío, ¿sí o no? Amén. Y como ser humano vino a los judíos primeramente, aunque Él vino como el Mesías y como el enviado de Dios para morir por todo el mundo, no solamente por la nación de Israel. Amén, amados. Amén. Déjenme decirle algo. Voy a leer algo y quiero que se vaya a Mateo capítulo 15. Miren lo que nos enseña algo en lo cual, para que vea usted que esto no es nuevo, sino que es viejo el aspecto de la enseñanza o doctrina tradicionalmente. Pero cuando algo, escuche bien esto, cuando algo se sale del verdadero contexto bíblico y es metido por la idea o por la mente de los hombres y convertida en una ley o en un dogma a través de una tradición, hay que tener cuidado, porque se sale de la estructura de verdad y puede estar en un fundamento que se llama mentira. ¿Sabe cuánta gente vive engañada creyendo que tiene a Dios y que supuestamente está preparada y que si se muere es salva? Pero nunca han confesado a Jesús como Señor y Salvador de su vida, que es el único medio de salvación aprobado bíblicamente. Espero que me entienda esto que voy a enseñar hoy. Amén, amados. Amén. Miren lo que dice Mateo capítulo 15. Aquí encontramos algo. Y lo que encontramos es que hay un grupo de personas que eran religiosos en el tiempo de Jesús y eran los más duros, uno de los más duros, porque había varios grupos religiosos, o sea que en otro aspecto conocían y representaban lo que era la ley. No era tanto como el mundo gentil, las demás naciones fuera de Israel. No, esas personas supuestamente tenían conocimiento y entendimiento de lo que eran las Sagradas Escrituras en el Antiguo Pacto, por lo cual ellos debían de entender y de conocer y de percibir quién era aquel ser que venía de parte de Dios llamado el Cristo o Jesús. Todo el mundo en aquel tiempo lo conocían a Él y sabían dónde había nacido, en Nazaret. Y sabían de quién era hijo, de José y de María. Era muy común, eso lo entendían ellos. Pero en la revelación, en el tiempo propicio de la venida y de la estadía de Él como ser humano en la tierra, no lo entendieron. Aún así, ellos conocían supuestamente las profecías y la Sagrada Escritura. Tenían que haber discernido quién era aquel ser en aquel tiempo, pero no lo hicieron. Sin embargo, le reclamaban. Y lo querían agarrar en curva para ver qué error cometía él y entonces, mire, ¡fra!, discriminarlo y hacer de él lo que quiera. Muchas veces intentaron hacer complot para matarlo. ¿Sabes quiénes intentaron matarlo antes de crucificar en la cruz del Calvario? ¿Sabes quiénes lo hicieron? No lo hicieron los romanos. ¿Sabes quién era el imperio que dominaba en ese tiempo? Eran los romanos. Pero no el imperio romano, ninguna autoridad romana, ninguna ley romana intentó matar a Jesús. Más bien, Poncio Pilato trató de defenderlo y se lavó las manos aún cuando lo estaban entregando. ¿Quién lo hizo? ¿Quién lo hizo? Los mismos judíos. Y miren lo que quiero enseñarle en esta ocasión, para que usted entienda que no estoy predicando hoy, ¿verdad?, algo de que se celebra la Semana Santa. El Hijo de Dios
no debe de celebrar Semana Santa, porque más que Semana Santa, podemos decirle Semana Zángana. Porque es un tiempo donde aparentemente la gente dice, no, es una semana de recogimiento en nuestro país, y quizás en el país suyo, desde el lunes. Todo el mundo se va para las playas, todo el mundo hace lo que quiere, y algunos mueren en accidentes, otros mueren ahogados, otros mueren, ¿sabe qué? Intoxicados por el alcohol. Y después que pasa la semana zángana, entre comillas, sigue igual o peor la cuestión. No hay ningún cambio, ni de mente, ni de corazón, ni de palabra, ni de conducta. Es una vida engañada. Es todo lo contrario de lo que la Biblia nos enseña correctamente, en una sana doctrina. Miren lo que dice la palabra de Dios. Mateo capítulo 15. A él le reclamaron. Dice, entonces se acercaron a Jesús ciertos quienes. Dos partes de los grupos, que eran más. Ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, y le hago una pregunta, ¿por qué tus discípulos quebrantan qué cosa? La tradición. Ellos le reclaman, dicen, ¿por qué quebrantan la tradición de quiénes? De los ancianos. ¿Usted cree que los ancianos eran cualquier persona? No, los ancianos eran los representantes y los responsables de enseñarle las Sagradas Escrituras en el Antiguo Pacto, ¿sabe qué? A las generaciones. Incluso tenían que estar preparados en su mente y en su corazón y en su espíritu a reconocer y discernir quién era aquel ser humano. Ahí, Dios hecho carne, pero no lo hicieron. Sin embargo, lo malinterpretaron. Y le dicen, ¿por qué? Porque no se lavan las manos cuando comen pan. Seguimos. Versículo 3. Respondiendo él les dijo, ¿por qué también? El Señor les hace otra pregunta. ¿Por qué ustedes también quebrantan el mandamiento por vuestra qué? Tradición. Primero ellos le están reclamando porque él, supuestamente, y los discípulos no guardan la tradición de los ancianos. Pero luego el Señor, como Él lo sabe todo y entiende la mente y el corazón de todos ellos, les hace otra pregunta. Pero ustedes, ¿por qué también quebrantan el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Seguimos. Y les pone el ejemplo del por qué. Porque ellos después ya no pudieron seguir diciendo nada, pues no tenían argumentos. Pero Jesús sí sabe. Y miren, les da duro. Miren lo que es. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Qué es esto? En el antiguo pacto, ¿qué es? ¿No es un mandamiento con promesa? ¿Con respecto a quién? A los hijos. Pero ellos lo quebrantaban. ¿De qué manera? Mire de qué manera lo quebrantaban. Dice, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. Eso sucedía en el antiguo pacto. Seguimos. Pero ustedes dicen, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte. En otras palabras, si un hijo tenía algo en lo cual tenía responsabilidad, y si sus padres eran ancianos, de ayudarle, de honrarlos, de bendecirlos y de mantenerlos, y decían, no, esto que tengo aquí no se lo voy a dar como ofrenda a mi padre, ni lo voy a mantener, que se lo dedico a Dios. ¿Qué estaban haciendo ellos? Por agradar a una tradición, quebrantaban un mandamiento. ¿Ve? ¿Qué es más importante? El mandamiento que le decía, honra a tu padre y a tu madre, etcétera, etcétera, y si no lo haces, vas a tener problemas. Mueren recientemente. Por eso es que el Señor les dice, seguimos, versículo 6, ya no ha de honrar a su padre y a su madre, así ustedes han invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Seguimos leyendo, porque quiero terminar ahí un poquito más adelante. Hipócritas, bien profetizó de ustedes el profeta Isaías cuando dijo, este pueblo, quiero que ponga bien atención en este versículo y el que viene, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Y mire lo que sigue. Pues en vano, diga conmigo, pues en vano me honran. ¿Sabe cuántas personas de apariencia se esfuerzan por tratar de honrar a Dios, pero de apariencia? Mire, hermano, no todo lo que profesa a Dios ejemplifica y da testimonio de la verdadera revelación del reino de Dios en la vivencia y en la conducta de los seres humanos. Mucha gente en el aspecto religioso vive de apariencia del reino. La iglesia de Jesucristo en la tierra, aunque estamos esperando la manifestación visible del reino de Jesús, cuando Él venga en gloria, no debemos vivir de una apariencia de reino. Debemos vivir la realidad del reino a través de una conducta basada en la verdad de Jesucristo en su palabra, no por tradición. Y esto es lo que nosotros debemos de entender. Espero que usted me entienda lo que he traído hoy.
Y lo aprenda bien porque es parte de lo que estoy diciendo en la iglesia. Yo soy un pastor y gracias a Dios le pido que me dé revelación y entendimiento para enseñarle lo correcto a usted de acuerdo a la Sagrada Escritura. Ya después le voy a contar algo que yo experimenté cuando era niño, no se me ha olvidado, al principio ya lo dije. Y quizás usted se va a identificar igual a mí. Dice, pues en vano me honran enseñando como doctrina. Ahí hay un peligro. El aspecto doctrinal es donde se basa y se recibe una enseñanza a través de la cual todo individuo tiene un estilo de vida, sea basado en la verdad o sea basado en una mentira. Pero todo estilo de vida en una conducta está basado en una enseñanza recibida a través de una doctrina. ¿Cuál era la doctrina de Dios aquí? Que la enseñanza que daban era basada en ¿qué cosa? En mandamientos de hombres. Sabe que la doctrina central, fundamental, en la cual se basa todos los credos, todas las prácticas del sistema religioso católico no están basadas directamente en las Sagradas Escrituras como la verdad y como la doctrina de Jesucristo, sino que la Iglesia Católica, Apostólica y Romana tiene su propia doctrina y se le llama la doctrina de la Santa Madre Iglesia. La Iglesia verdadera de Jesucristo, quien la ganó en la cruz del Calvario y Él se entregó ganándola para sí mismo como una iglesia santa, sin mancha y sin arruga, y la cual es su cuerpo, depende de la cabeza. No, un cuerpo mismo no tiene su propia doctrina, sino la doctrina de la cabeza. Amén. O sea que la iglesia de Cristo no tiene verdadera doctrina. La doctrina es de Jesucristo. Amén. Y nosotros como iglesia de Cristo nos basamos en nuestra conducta y nuestro testimonio en la doctrina de la cabeza. Amén. Cristo Jesús es nuestra doctrina. Amén. Por eso Él los enfrenta. Él les dice, hipócritas, ustedes por su tradición quebrantan el mandamiento de Dios. Y les pone el ejemplo del muchacho, del que dice, no, ya esto que yo tenía y era para papi y mami, ahora yo lo agarro para dárselo a Dios. Mentira. Usted no puede tratar de dejar hacer lo que Dios le dice por tratar de hacer otras cosas que otros le dicen basado en tradiciones, creyendo que está agradando a Dios. Tenga cuidado. ¿Me está entendiendo, hermano? Amén. Mire, esto es muy importante. Le aseguro que la mayoría de los que estamos aquí hemos salido del tradicionalismo. Amén. Cuando yo vine a los pies de Cristo, yo le he dicho a usted que la semilla del Evangelio se sembró allá en una aldea, en un departamento llamado Colón, en Honduras, cuando era niño. Sin embargo, mis raíces, de acuerdo a mis abuelos y tatarabuelos, eran católicas. Bueno, de apariencia. Porque eso no era, como dicen, practicante ni nada de eso, sino de acuerdo a lo que ellos tradicionalmente le habían oído y escuchado. Y yo les voy a contar la experiencia de lo que a mí me enseñaban ahí en la aldea. Y de lo que yo me ponía a pensar en mi mente a pesar de ser un niño. Pero esto realmente es peligroso. Toda doctrina no debe ser basada en mandamientos de hombre, sino en la verdad que es Cristo Jesús. Amén. Amén, amados. Amén. ¿Me está entendiendo lo que estamos hablando? Muy bien, quiero leerle un poco aquí más. Primera de Timoteo 4:1. Vamos a leer un poquito ahí. Primera de Timoteo 4:1 y luego en Hebreos 13:9 vamos a leer. Y esto se lo quiero dejar a usted porque quiero introducirme después a lo que realmente nosotros debemos de celebrar, de acuerdo al calendario, bíblicamente hablando, dentro del aspecto judío, pero más en el aspecto de lo que es la revelación de la gracia en Cristo Jesús como iglesia. A ver si me ayuda, Jorito. Primera Timoteo 4:1. Leemos de 1 al 5. Y aquí nos enseña algo la palabra de Dios. Dice, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos, esos postreros tiempos son los que estamos viendo ahora con iglesia. Y son malos y son peligrosos. Sobre todo en el aspecto de cómo se ha incrementado la astucia, escuche bien, de lo que es el mensaje basado en la mentira, que conlleva teniendo un efecto a qué cosa, al engaño. Y esto es el espíritu de Satanás moviéndose. Moviéndose a través, número 1, de lo religioso. Número 2, de lo político, de lo social y de todo aspecto. Satanás se mueve siempre usando la artimaña de la mentira con el efecto de mantener engañado a toda la humanidad.
Cristo Jesús se encarga de despojarnos, de sacarnos en nuestra mentalidad y abrir los ojos de nuestro entendimiento. Amén. Amén. ¿Cuántos le dan gracias a Dios porque usted ahora está en otro nuevo nivel? Amén. Y se está dando cuenta al escuchar esta palabra que usted y yo estamos realmente engañados. Antes, aunque profesábamos a Dios, pero lo hacíamos a nuestra manera, ¿sí o no? O por lo menos engañados tradicionalmente porque así nos enseñaron. Y entonces nosotros seguimos un paralelo. Pero usted abrió el libro llamado las Sagradas Escrituras algún día para darse cuenta y que Dios le abriera el entendimiento a través de eso. Nunca lo hizo. ¿Cuándo es que lo hizo? Cuando usted y yo le entregamos el corazón a Cristo. Amén. Y lo hacemos a través de algo que se llama el nuevo nacimiento. Amén. Nadie que nace de nuevo puede experimentar lo que es la gracia, la revelación y el favor de Dios en el amor de Dios en Cristo Jesús. Dice, pero en los postreros días el Espíritu claramente dice, algunos apostatarán de la fe, ¿escuchando a quién? A espíritus engañadores y a doctrinas. ¿De qué? Hermano, quiere decir de que el Satanás usa espíritus engañadores para falsear la verdad de Dios y mantener engañados a través de la religión, sectas y toda forma de creencia fuera de Cristo a la humanidad. Sí, Satanás, déjeme decirle, antes de usar la política, antes de usar cualquier otro medio, usa la religión, el aspecto de la sed, porque cada ser humano tiene un hambre y una sed interna. ¿Sabe de qué? De conocer y obtener la verdad para poder ser saciado. Pero en esa búsqueda de querer ser saciado, la gente está equivocada y busca la fuente equivocada. ¿Por qué? Porque, amados hermanos, hay un vacío interno en cada uno. Sabe que hay muchos dentro del pueblo católico que tienen hambre y sed de la verdad y de la justicia en sus corazones y que están ahí por ignorancia y engañados. Pero déjeme decirle, ¿cuántos miles, según el papado y según la Iglesia Católica, los han perdido? Porque los hermanos, escúcheme, que a nosotros nos llaman los hermanos separados, están actuando de una manera en la cual están convenciendo a la gente. Mi hermano, usted y yo no tenemos capacidad de convencer a nadie para salvarlo. Lo único que sí, Dios nos utiliza como instrumento, como testimonio y ejemplo para que vean que hay algo que marca la diferencia cuando profesamos que Cristo Jesús es Señor y Salvador de nuestra vida. Amén. Entonces la gente ve que el testimonio y la conducta de nosotros es totalmente diferente a lo que antes vivíamos y a lo que ellos están viviendo actualmente, de donde nosotros más bien salimos. ¿Me está entendiendo? Amén. Y esto es muy importante, porque la mayoría de nosotros, como ellos, viven engañados. Pero déjenme decirle, uno de los retos que tiene este nuevo Papa, yo lo comentaba con mi cuñado, y déjenme decir, este Papa es de la rama jesuita. La rama jesuita, porque en el catolicismo hay diferentes ramas, hay muchas formas de darse a conocer. Son los que tienen características de identificarse con la sociedad y con el pueblo. Usted ve a este hombre que de una u otra manera se está identificando con el pobre y está haciendo cosas que quizás otros papas no lo han hecho. ¿Sabe por qué? Porque una de las cosas que están haciendo y uno de los retos que tiene es tratar de que aquellos que se han estado saliendo del catolicismo vuelvan a la fe del catolicismo de nuevo. Pues déjeme decirle, cuando el Espíritu Santo comienza a abrir el entendimiento y empieza a revelar la verdad de Jesucristo en nuestro espíritu y en nuestro corazón y nacemos de nuevo, mi hermano, no necesitamos nada más. Amén. Y el que ha conocido a Cristo de verdad por revelación y entendimiento en nuestro espíritu y ha nacido de nuevo, jamás desea volver a nada. Amén. Porque sabe que es un peligro. El máximo conocimiento y a la más grande cima de conocimiento y de revelación que uno ha llegado, ¿sabe cómo se llama? Su nombre es Jesucristo. La Biblia nos dice que Él es fuente de sabiduría, de conocimiento y de revelación. Lo invisible de Dios se ha dado a conocer visiblemente a través de este ser maravilloso. Amén. Por eso Él decía, ¿quién de esta la gente que soy yo? Y los discípulos le dijeron, no, algunos dicen que tú eres el profeta, otros que eres Elías, y ustedes, ¿quién dice que soy yo? Pero Pedro le dijo, no dando un chiriponazo, sino por revelación del Padre, tú eres el Hijo del Dios Altísimo, el Cristo. Amén. No te lo reveló carne ni sangre, Pedro, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya. ¿Cuántos le bendicen al Señor por lo que está experimentando? Amén. Aquí tenemos a Jesús Savera, aquí tenemos a Zoraida y a Jorito, y algunos que quizás son nuevos, personas que están comenzando en el Evangelio, pero ellos al escuchar esta palabra y esta enseñanza se están dando cuenta de lo que es la revelación y de lo que es ahora estar entendiendo el verdadero conocimiento de quién es Dios a través de su palabra.
Esta palabra Dios la dejó para que la entendiéramos, para que la escudriñáramos, para que la leyéramos, para que la meditáramos, para que la practicáramos. Y no la podemos hacer de una manera intelectual y por esfuerzo propio. La podemos hacer a través del nacimiento cuando confesamos a Jesús como Señor y Salvador de nuestra vida, por la unción y dirección y aprobación del Espíritu Santo. Nadie que tiene el Espíritu Santo puede llamar Señor a Jesús. Amén, sí, Señor. Ni nadie puede conocer a Dios si no es a través de su palabra. Aleluya. Pero si es malinterpretada, porque Satanás se encarga de que nadie le haga caso a eso, por eso se llaman doctrinas de espíritu, de doctrinas engañosas, de demonios. Amados hermanos, déjenme decirles, y quiero hacer algo sobre esto. Quiero que leamos Hebreos 13:9 para luego yo contarle un poco el aspecto de mi experiencia cuando era niño. Hebreos 13:9. Nos dice lo siguiente: no se dejen llevar, escuchen bien esto, anótelo por si ustedes lo quieren ver a su casa. No se dejen llevar de doctrinas diversas y extrañas. Porque buena cosa es afirmar el corazón ¿con qué? Con la gracia. ¿Quién es el que trajo la gracia? Jesús. ¿La Virgen María? ¿El hermano Cabrera? ¿El Papa? ¿Los musulmanes? ¿Los budistas? ¿Carescrima? No, hermano, ni siquiera los evangélicos, los cristianos evangélicos, que también pueden ser religiosos. No, dice, bueno es afirmar el corazón con la gracia, y esa gracia solamente se encuentra en Cristo Jesús. Amén. Dios hecho carne. Dice, no con viandas que nunca aprovecharon a los que se han ocupado de ellas. Ahí significa, amados hermanos, que todo aquello que trata de saciar tu vida, porque las viandas es para qué, para saciar qué cosa, el estómago. ¿Sabe que hay un estómago espiritual que usted necesita saciarlo? Amén. ¿Y sabe el único que puede saciar ese estómago espiritual en su vida? ¿Sabe qué es? Así como comemos físicamente y nos sentimos satisfechos, ¿verdad? Cuando nos aceleramos, cuando nos hace falta comer, hermano. Yo veo que hay veces que veo la cara de mi hija Eni, que se pone un poco alteradita cuando tiene ganas de comer, y le digo, ¿qué le pasa, muñeca? Y no quiere ni hablar, porque el estomaguito le está reclamando adentro. Pero una vez que come, ya el rostro le cambia. Bueno, espiritualmente, amados hermanos, solo hay algo que te puede saciar y complacer, se llama la gracia y el amor de Dios en Cristo Jesús. No hay nada más. Así es. Por eso es bueno afirmar el corazón en la gracia, y eso solamente en Cristo Jesús. Amén. Y no debemos de dejarnos extraviar por doctrinas extrañas y diversas que no tienen nada que ver con las tradiciones de con lo que Cristo nos enseña en su palabra, y que es enseñada engañosamente a través de tradiciones y de falsas enseñanzas. Amén, amados. Amén. Antes de continuar, déjenme contarles parte de mi experiencia en Honduras. Yo nací en un departamento llamado Colón, en la costa norte de Honduras, y mi padre y mi madre se separaron cuando yo tenía 1 año y medio quizás, y yo fui a vivir a una aldea. En esa aldea, con mis hermanos pequeños, pues yo era el mayor de todos ellos. Yo recuerdo que siempre en el aspecto tradicional de estos tiempos, como a nivel, se me imagina, de su país también, se celebraba lo que es la Semana Santa. Varias cosas que me ponía a pensar, a pesar de ser niño. Lo que nos decía, no lo que me enseñaban ni mi mamá ni mis abuelos, sino lo que yo escuchaba decir a ellos, porque ellos me lo trasladaban a mí y a mis demás hermanos como algo tradicional, de acuerdo a lo que ellos habían oído o aprendido, y eso por tradición. Entonces, hermano, cuando llegaba la Semana Santa, desde el lunes hasta el domingo, en esa aldea, hermano, uno tenía que andar de mí. De verdad. Cuidado si lo miraban jugar a uno, y unos niños tan inquietos que todo el tiempo andan moviéndose o jugando. Y una de las características mías como niño con los demás era ir a darme un buen chapuzón al río, hermano, que lo tenía a 1 cuadra. Pues el río era la parte favorita de nosotros, pues era una aldea. ¿Qué otra cosa todos teníamos como diversión? Más que el río. Yo trigueñito pasaba cenizo, casi como un negrito africano, porque solo pasaba en el agua y asoleado. Entonces era mi diversión con los demás muchachos. Pero cuando llegaba la Semana Santa, sufríamos. ¿Sabe por qué? Porque nos decíamos, si ustedes se van a bañar al río, se van a convertir en pescado. Y eso
funcionaba hasta cierto aspecto que nosotros desde ese día lunes como que había un cierto temor y decíamos, ¿vamos o no vamos? ¿Nos escapamos o no nos escapamos? Y pasaban los años. Esa era parte de lo que nos decían. No puedes correr, no puedes moverte, tienen que estar tranquilitos, no pueden gritar, no pueden irse a bañar al río porque cuidado, es peligroso. Luego está el aspecto tradicional de las comidas. En su país yo no sé cómo le llaman, allá eran las torrejas, era el plátano maduro con miel. Habían unas frutas que parecen corazones que nosotros en la aldea era muy común. Ahora en la ciudad, en los mercados los he visto en Honduras, no sé, en Guatemala, que se llaman champer. Los champeres se cortan y parecen una especie de papaya, y entonces esa carne, esa masa se hace en miel. Entonces nosotros íbamos a champerear, decíamos, a la aldea, y cortábamos la fruta, y era parte del tradicionalismo, es de los dulces y todas esas cosas. Y luego otra de las cosas tradicionales es que nos decían, miren, ustedes no pueden salir. Llegaba el día, y cuando era el día viernes, sobre todo, que supuestamente era el tiempo más entregado y más santificado, entre comillas, salían unos personajes que los decían, si ustedes no pueden salir de la casa, porque si salen de la casa los van a encontrar los judíos. Escuche bien lo que me llaman, los van a encontrar los judíos, y si los encuentran los judíos, ya saben lo que les espera. Pregunta, ¿sabe qué eran los judíos para nosotros? Dentro de la misma aldea eran hombres que se vestían con máscaras horribles y se ponían unos trapos todos feos y salían con unos palos, ¿verdad? Haciendo relajo, y entraban en la casa y le amagaban a uno con el garrote pidiéndole comida. Si no le soltaba, sí, representaban demonios porque eran feos, pero le llamaban los judíos. Entonces, si le amagaban a uno, y uno como niño, hermano, pues sí, le tenía miedo a todo eso, horror, le tenía un pavor que le tenía, y le tenían que soltar cualquier cosa, porque ellos entraban ahí y le pedían comida, o sea, había que darle de las cosas que comúnmente se comen en ese tiempo. Entonces, miren qué cosas a mí me enseñaron, yo las viví en la aldea. La pregunta es, ¿yo cómo vine a descubrir todo eso? Que es totalmente falso y no tiene nada que ver con las Sagradas Escrituras. Cuando yo le di mi corazón al Señor y empecé a leer la palabra de Dios y empecé a entender quién es Dios a través de Jesucristo. Amén. Y cuando empecé a entender quién eran los judíos, hermano, es el mismo pueblo de Dios escogido en las Sagradas Escrituras, pero para nosotros los judíos eran demonios. ¿De dónde viene esa enseñanza tradicional, cree usted? Del catolicismo. ¿Cierto o no es cierto? Amén. La pregunta es, ¿usted entiende que las Sagradas Escrituras nos muestran claramente que la tradición impuesta, y sobre todo a través de la tradición, hay una cierta enseñanza o doctrina a través de la cual va a falsear y te va a sacar de la verdad? ¿Te conviene a ti? ¿Vamos a nosotros a estar igual que las demás congregaciones celebrando la Semana Santa, que no tiene que ver con el calendario judío bíblicamente hablando? Mire, hermano, hay muchas cosas que en el año gregoriano, del calendario gregoriano, no pertenecen absolutamente a las Sagradas Escrituras y que están basadas prácticamente en una tradición, pero cuyo fundamento es mentira. Mi hermano, todo lo que es basado en mentira, téngale cuidado, porque tiene un efecto de engaño y es peligroso. La Biblia nos dice que si bien es cierto, venimos a Cristo y venimos carnales, o sea, venimos ignorantes, no entendemos muchas cosas, pero una vez nos entregamos al Señor y el Espíritu Santo empieza a revelar a Cristo desde adentro, déjeme, las cosas empiezan a cambiar. Y cada vez que escuchamos esa palabra de verdad, viene a escudriñar y a meterse dentro de nuestro ser y nos trae una convicción interna de cuán engañados estamos. Pero empieza a sacar aquello que no es de Dios y empieza a poner lo que es de Dios como verdad. Amén. Amén, amados. Señor. Éramos mal hablados. ¿Cuántos pasaron tradicionalmente la Semana Santa en las playas? Bueno, nosotros nos íbamos al final de, cuando en San Pedro Sula, ya al final de la Semana Santa, pues nos vamos a dar un chapuzón a la playa. Pero ya no tradicionalmente, no aprovechamos el tiempo, ¿verdad?, del descanso que lo ponen a nivel nacional.
No sé si en su país es igual, pero es ser parecido, ¿verdad? Entonces todo el mundo se dispara, ¿verdad? No a buscar de Dios. Aparentemente mucha gente se dedica a reflexionar en esa semana, pero una vez terminando, escuche bien, esa semana sigue siendo igual, hermano. ¿Tiene que ver eso con la vida de la conducta de nosotros? José estaba diciendo algo. ¿Cómo debemos nosotros de celebrar en la Sagrada Escritura una vida de verdad de acuerdo a la conmemoración del sacrificio de Cristo? ¿Se debe de hacer una vez al año durante una semana? No, hermano. Cuando usted le entregó su vida al Señor, usted entró en la experiencia de la muerte. Escúcheme, del sufrimiento, porque también por causa de Cristo podemos sufrir. La Biblia lo enseña. Amén. No es cuestión de que solamente Cristo murió y tomó su cruz. Jesús dice, aquel que quiera venir en pos de mí y quiere ser mi discípulo, primero, niéguese a sí mismo. Segundo, tome su cruz. Y luego, sígame. Es un reto. Amar, conocer y servir a Jesús, hay que pagar un precio, hermano. No crean que es fácil tampoco, pero es lo mejor. Porque al final hay gran recompensa. Amén. Y lo más duro y difícil, Él lo hizo ya. Lo sufrió en espíritu, alma y en su cuerpo. Pero como la verdad revelada y como la parte invisible que se debe conocer, como la vida a los hombres, hay un cuerpo visiblemente a través de lo cual ya sabemos y entendemos que Él ya sufrió, murió y resucitó. Y ahora está a la diestra del Padre intercediendo. Amén. Por aquellos que le obedecen y por aquellos que le conocen y le han confesado en la fe de Jesús y se dan a conocer como hijos de Dios en una vida práctica. ¿Una vez al año? No, es todos los días. Amén. Porque desde que usted se entregó a Jesús y yo me entregué a Jesús, prácticamente para Dios, yo morí al pecado en Cristo Jesús. Desde que Cristo Jesús fue crucificado, su cuerpo, su humanidad en la cruz del Calvario, el Padre te estaba crucificando a ti. Desde ahí ya Dios ya no te mira como cualquier otra persona, no te mira como un religioso, te mira como un hijo y como una hija de Dios. Amén. Ya te crucificó en la cruz del Calvario juntamente con su hijo. Y ahora Dios te mira de una manera diferente a través de la obra preciosa y redentora de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y luego no solamente participamos de su muerte en el aspecto de la naturaleza pecaminosa, sino que también la Biblia nos enseña que hemos de andar, ¿qué cosa? En novedad de vida. La Biblia dice, de modo que si alguno está, no en una tradición, sino de modo que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Todas las cosas viejas pasaron, he aquí todas vienen a ser hechas nuevas. En Cristo Jesús, no en una religión, no en una tradición. ¿Me está entendiendo? Y esto es muy importante. Yo quiero recalcar algo. ¿Qué es lo que de qué nosotros prácticamente participamos? ¿Y qué es lo que se asemeja? ¿Cómo es que Jesús murió? Nosotros siempre practicamos y obedecemos el mandamiento de la Santa Cena, ¿verdad? Pero ¿a dónde nace? ¿A dónde se inaugura la Santa Cena? ¿Dónde se identifica realmente la Santa Cena? ¿Qué es la Santa Cena sobre todo para nosotros? ¿Por qué nuestra vivencia debemos de experimentarla en la conmemoración del sacrificio y de la resurrección de Cristo? ¿Desde cuándo sucedió esto? ¿Con quién se inauguró? Vámonos a Éxodo capítulo 12. Para que vean que es ahí donde verdaderamente en el calendario judío, que es totalmente diferente al calendario gregoriano, es donde Dios instituye y relaciona y pone, por así decirlo, el comienzo de aquello que después se iba a consumar en el hecho redentor de la muerte y de la resurrección de Jesús. Pero lo instituye y lo inaugura con Israel. ¿Cuándo lo hace? Cuando está libertando a la nación de Israel y sacándola de la esclavitud de Satanás, amén, que representa a Faraón en aquel tiempo, y del sistema del mundo que está basado en ¿qué? En la nación de Egipto y de la naturaleza pecaminosa que está representada en la esclavitud que ellos experimentaron en Egipto también. Capítulo 12 de Éxodo nos dice lo siguiente, y aquí se refiere a algo acerca de la Pascua. ¿Sabe que todo el mundo identifica esto como en cierto aspecto como la Pascua?
En inglés le llaman Easter. Y es una, mire, es una tradición y una celebración totalmente pagana y mundana que no tiene nada que ver con la Biblia. ¿Qué tiene que ver con recoger huevitos y conejos y todas las cuestiones, amados hermanos, en la Biblia? No enseña ni papa de eso. Esto es peor todavía que lo del catolicismo. No me da tiempo para enseñarle todo eso, pero para que vea que mucha gente vive de eso como una mentira, comiéndosela. Y así vive. En la escuela le enseñan Y cree que conoce a Dios. Y es mentira. Mire, Satanás es lo más vil que hay en cuanto a la mentira. padre la mentira. Éxodo 12 nos dice lo siguiente. 12, Éxodo. Ahí está. ¿Ya está ahí? Habló el Señor, vamos a ponerlo seguido, hijo. Habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes, escuchen, este mes les será principio de los meses, para ustedes será el primero de los meses del año. ¿Cuándo se lo está haciendo esto? Cuando los está sacando. La noche en que Dios le dijo al pueblo que estuviera preparado, ceñido, con la ropa bien puesta, con todo listo para salir de Egipto, es cuando Dios inaugura esto. ¿A través de qué? Bueno, a través de un cordero, ya lo ven. Hablar a toda la congregación de Israel diciendo, el 10, ¿está diciendo prácticamente una fecha? Sí, en cierto aspecto sí. El 10 de este mes, en aquel tiempo era Aviv, actualmente en el calendario judío se llama Nisan. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. ¿A quién representa el cordero ahí, cree usted? A Jesús. En aquel tiempo. A Jesucristo. Porque miren lo que iban a hacer con el cordero. Que luego, posteriormente, iba a venir, ¿qué cosa? Perfectamente como ser humano, como el verdadero cordero, a morir en la cruz de Calvario. Amén. Pero lo estaba inaugurando Dios, ¿con qué? Con una nación que estaba sacándola, libertándola físicamente y también redimiéndola de una manera espiritual. Dice, mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, porque eran muy poquitos miembros, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año, lo tomarán de las ovejas o de las cabras, y lo guardarán hasta el día 14. Se iba a escoger desde el día 10, pero se iba a comer el día 14. Tenían tiempo para escogerlo, para revisarlo, para que supieran que fuera exactamente el animal que los decía, ¿verdad? Y que fuera perfectamente, no podía tener ningún defecto. Ah, hermano, hasta ni un rasguñacito, nada, nada. Tenía que ser bien, perfectamente sano en todo. Por eso tenían esos 4 días para revisarlo bien. Dice, y lo inmolará, o sea, se lo comerá, lo van a matar, toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y lo guardarán hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y lo pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne, lleven estas cosas, comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Escúcheme, su cabeza con sus pies y a sus entrañas. Esto era fuerte, ¿eh? Una clase de comida que ellos tenían que degustarla, y que no era tan agradable, porque ahí se estaba metiendo que tenían que comer con todo. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo van a quemar en el fuego. Y lo comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. ¿Es la qué? La Pascua de Jehová. Es la Pascua. La palabra Pascua, en inglés, ¿cómo se dice? Passover, que significa pasar sobre. Porque en la casa de Israel, en cada israelita listo ya para salir, estando en Egipto todavía, El ángel de la muerte. ya ven, este cordero se tenía que comer de esa manera en que estamos leyendo, tipificando aquí al cordero que miles de años después iba a venir para ser Amén. crucificado, inmolado en la cruz de Calvario, físicamente hablando.
como el verdadero y perfecto Cordero de Dios. Amén. Pero aquí estaba representando ya para el pueblo de Dios, los judíos, los hebreos, que esta era la manera en que Dios no solamente estaba pagando un precio, enjuiciando a la nación de Egipto, a Faraón, sino que también los estaba pagando un precio para libertarlos espiritualmente a ellos. Porque este cordero no lo crearon ellos, le pertenecía a Dios. La vida del cordero no era de los israelitas, era de Dios. Y Dios está permitiendo que se lo comieran, lo mataran y sacaran la sangre que representa el perdón de los pecados. Amén. Y el quebrantamiento del animalito, que tenían que comérselo, y significaba la libertad de ellos totalmente de la nación de Egipto. Esto es la Pascua. Mientras ellos estaban comiéndoselo adentro de sus casas, el ángel de la muerte, de parte de Dios, que era la última plaga sobre ellos, cuando miraba la sangre en los postes y en el dintel de las puertas, pasaba sobre. Por eso se llama Passover. En inglés es muy bonito. Passover, pasar sobre o más allá. Porque él sabía, aquí, ahí hay sangre. Esta casa no la tocaban. El ángel pasaba. ¿A qué pasaba? A destruir cada primogénito de los seres humanos y hasta de los animales, pero solamente de los egipcios, menos de los israelitas. Cuando esto termina, más del pueblo de Israel tenía que salir directamente dentro del propósito de Dios para ir a la tierra prometida. Y quiero que leamos otra parte aquí. Deuteronomio 16, 1 al 8. Deuteronomio 16. Mira lo que nos dice aquí esta parte. Dice, guardaréis, aquí ya menciona el nombre del mes. Aquí dice el mes de Abib. En el calendario actual judío es el mes de Nisan, que es entre, escuchen bien, entre lo que es la mitad y al final de marzo y abril. O sea, que el comienzo del calendario judío no es en enero como el calendario gregoriano, es totalmente diferente. El calendario judío tiene menos días que el calendario gregoriano. Nosotros tenemos normalmente 365 o 66 días. El calendario judío solo tiene 354 días, tiene 11 días menos, más o menos, o 12 que el otro calendario. Hay diferencia. Y las marcadas de las celebraciones de Dios están en la Sagrada Escritura, no de acuerdo al catolicismo, es totalmente diferente. Esto que estamos hablando es de acuerdo al calendario judío, no al calendario gregoriano, como tradición. ¿Me está entendiendo? ¿Aló? Amén. Miren lo que dicen aquí en Deuteronomio. Guardarás el mes de Abib, que actualmente en el calendario judío es Nisan, vuelvo a repetirlo, y harás Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib te sacó. En otras palabras, en lo que es la inauguración de la primavera, prácticamente Dios sacó por la noche a la nación de Israel de Egipto. Al final, al comienzo de lo que es prácticamente el final de lo que es marzo, para comenzar ya abril. En aquel tiempo, pero es en el mes de Nisan, en aquel tiempo Abib. Y Dios estaba inaugurando prácticamente el calendario que les iba a dar a la nación, por la cual todavía el pueblo de Israel se conduce. ¿Me está entendiendo? Que tiene más de 5000 años aquí en el calendario actual, en la historia de nosotros. Solo hay todavía 2013 años prácticamente, después de Jesucristo. Porque en el mes de Abib te sacó el Señor tu Dios de Egipto de noche. Sigamos. Y sacrificarás la Pascua al Señor tu Dios de las ovejas y de las vacas en el lugar que el Señor escogiere para que habite ahí su nombre. No comerás con ella pan con levadura. 7 días comerás con ella pan sin levadura, pan de aflicción, porque a prisa saliste de la tierra de Egipto, para que todos los días de tu vida te acuerdes del día en que saliste de la tierra de Egipto. ¿Cuántos le dan gracias a Dios y se va a acordar el tiempo en que usted reconoció a Jesús como Señor y Salvador? Amén. Como el Cordero verdadero que ya pagó el precio por usted en la cruz de Calvario. Yo le doy un consejo. Nunca se olvide de ese día cuando Dios tocó su corazón y usted misteriosamente, quizás sin entenderlo, pero algo estaba funcionando adentro, que usted le abrió su corazón y confesó con su boca y creyó en su corazón que Jesús era su Señor. Amén. Y lo estaba invitando, confesándole sus pecados, para que a través de su sangre y de su cuerpo usted recibiera el perdón de pecados y fuera justo y declarado inocente delante de Dios. Así como la nación de Israel en aquel tiempo. Porque en la nación de Israel nosotros estamos representados. La experiencia suya y mía es igual. Dios tuvo que sacarnos ¿de dónde? De Egipto. ¿Qué cosa es Egipto? El mundo. ¿Acaso usted y yo no estábamos en el reino de Satanás, en el de las tinieblas, haciendo lo que nosotros queríamos antes de venir a Cristo? ¿Sí o no? Amén. Con una mentalidad llena de engaño, de pecado, ¿verdad que sí? Todo aquello que era malo para nosotros era algo normal. Como mucha gente vive engañada.
hay algo muy importante que un homosexual en estos días, en la inauguración del nuevo Papa, estaba diciendo, no, yo no me dejo guiar, dice, por lo que dicen ellos, dice. Y tampoco me dejo guiar por lo que dice señalando a Dios, no mencionó a Dios. Yo me dejo guiar de acuerdo a lo que me dicta está diciendo un homosexual. Significa que él reemplaza en la desviación y en el engaño del pecado, ¿verdad? En su forma de conducirse, lo justifica, de que él no le importa lo que Dios estableció en su palabra. Si condena el adulterio, la fornicación o el homosexualismo, a él no le importa. Él dice que él se conduce por la dirección de su corazón y no por Dios, y punto. Así vive mucha gente engañada. Pero pregúntele, Dios los acepta a ellos. Porque usted sabe que hay muchas iglesias que aceptan la conducta homosexual, no les reprimen, no les reprenden, no les enseñan. Nadie puede desechar a un homosexual ni a ninguna clase de pecador, porque el objetivo es convencerlo de pecado para que se vuelva de su maldad y se arrepienta y Dios le ayude. Amén, amado. Y comience a ser transformado, porque nadie puede decir ni menospreciar a ninguna clase de pecador. Pero el pecado no se puede justificar, porque el evangelio es para eso, para decirle al pecado lo que es pecado, si es malo, pero que tiene oportunidad y que debe arrepentirse, pero no justificarse mediante su propio pensamiento y conducta, creyendo que Dios lo acepta como tal. No, hermano, Dios no es así. Dios te acepta a mí, a usted y a mí como un paquete que nadie se lo aguanta, ni uno mismo se aguanta, y Dios lo aguanta y lo recibe así, pero no lo deja así. Dios te recibe con todo y me recibe a mí con todo y mis desgracias de lo que yo era antes, pero para transformarme y hacerme a la imagen de su Hijo. Amén. Pero no para dejarme igual. Pero mucha gente acepta a Dios tradicionalmente, vive engañado y todavía creen que en su desviación inmoral y corrupta y en su modo de vivir y actuar, Dios los aprueba. Y no es así. La palabra de Dios es clara. Dios le dice pecado, pecado, y lo que es malo es malo. Y si la palabra de Dios dice que algo es malo, es porque es malo y punto. La Biblia dice que ninguna clase de pecadores van a entrar al reino de los cielos. Y si usted quiere leer la palabra de Dios, ahí menciona detalladamente por nombre quiénes no van a entrar. Y los que practican tales cosas no van a entrar al reino de los cielos. Y punto. ¿Quién puede contradecir eso? Sí, es una verdad. Y esto es muy importante. Versículo 4, y no se verá levadura contigo en todo el territorio por 7 días, y de la carne que matarás en la tarde del primer día no quedará hasta la mañana. 5, no podrás sacrificar la Pascua en cualquiera de las ciudades, que Jehová Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escogiere para que habite ahí su nombre. Sacrificarás la Pascua por la tarde a la puesta del sol, a la hora que saliste de Egipto. Todo esto tiene un motivo, y ya lo va a ver. Y la asarás y comerás en el lugar que el Señor tu Dios hubiera escogido, y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación. 8, terminamos ahí. 6 días comerás pan sin levadura, y el 7º día será fiesta solemne al Señor tu Dios, no trabajarás en él. Todo esto era parte del comienzo y de la inauguración de lo que tenía que acontecer y llevarse a cabo en la persona de Jesús, como la verdadera Pascua de Dios, o sea, como el Cordero de Dios que venía para ser sacrificado y que el mundo fuera reconciliado con Dios a través de su amor. San Juan 3:16, el versículo que todo el mundo conoce, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su unigénito Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cuando Juan el Bautista vio a Jesús por revelación, entendió y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Él tuvo revelación y entendió que en esa persona había algo especial, y era la salvación no solamente de Egipto, de Israel, sino que él dijo: he aquí el Cordero que quita no solamente el pecado de Israel, sino el pecado del mundo, de toda persona. ¿Bendecimos al Señor por eso? Amén. Claro que sí. Y quiero terminar aquí, en este aspecto. Mateo 26. Mateo 26. Del 1, y vamos a leer algunos versículos ahí. Del 1 al 5, y después leemos del 17 al 30 y vamos terminando ahí para que vea usted, porque esto yo lo he referido, aunque no voy a irme a la referencia de 1 Corintios 11, que es el que yo comúnmente uso para instruir, y cuando conmemoramos la Santa Cena, a través de la cual hacemos el recordatorio de la muerte y crucifixión de Jesucristo.
Porque esto es lo que el Señor nos manda, que tengamos memoria de su sacrificio y de su muerte hasta que Él vuelva. Amén, amado. Llegará el momento en que cuando Cristo venga, que usted y yo no vamos a tener necesidad de celebrar la Santa Cena. ¿Para qué? Si ahora lo vamos a tener en la magnificación de su reino. Amén. Directamente ahí. Mientras tanto, tenemos que ser testigos, porque solamente la muerte de Cristo es la que está como fundamento para poder uno alcanzar la misericordia de Dios. La justicia de Dios solamente se encuentra a través de otra muerte sustitutoria, que es la de Cristo Jesús por la suya y la mía. Usted y yo no llenamos los requisitos para morir en la cruz del Calvario. Solamente uno, y el mismo Señor Jesús, como el Cordero verdadero de Dios. Ahora, miren lo que el Señor hizo, y escuche bien. En el versículo 1, sobre todo, en el versículo 1 y 2, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: ¿saben que dentro de 2 días, qué cosa dice? ¿Saben que dentro de 2 días se celebra qué cosa? La Pascua. Quiere decir que Jesús, en los tiempos, a pesar de que habían pasado muchos años, en el tiempo de Él mantenía, de acuerdo a la ley, estaba sujeto a la ley, porque tenía que estarlo primeramente, antes de morir en la cruz del Calvario, Él tenía que cumplir todo lo que demandaba la ley, para hacer la voluntad de su Padre. Y entonces Él sabía y entendía sobre la celebración de la fiesta de los panes y levaduras, que era lo mismo de la Pascua. Por eso dice, dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre, ¿a qué está refiriéndose aquí? Él sabía de que aquel cordero y lo que los judíos celebraban se refería prácticamente a él, y ya el día verdadero, la fecha, el tiempo, escuche bien, el kairos de Dios para su humanidad ser crucificada estaba llegando. Amén. Por eso es que es lo último que hace en las horas de ser entregado. Él celebra la Pascua. Pero no solamente la celebra, sino que Él va a ser el verdadero instrumento de experiencia, escuche bien, de sufrimiento, de maltrato, de sacrificio, como el verdadero Cordero. Porque después de celebrarla, escuche bien, lo que le espera es tremendo. Después de eso Él ora 3 veces ahí, y después viene Judas a entregarlo, y después lo que le espera es terrible, por causa suya y mía. Entonces dicen, el Hijo del Hombre será entregado para hacer ¿qué cosa? Como el verdadero ¿qué? Cordero de Dios, y como la verdadera Pascua de Dios. Después, entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás, y tuvieron consejo. ¿Para qué? Para prender con engaño. Siempre Satanás es así. ¿Quiénes son los que guardaban la tradición y se enojaban con él por tradición? Los mismos que lo buscaron y le pagaron 30 piezas de plata a Judas, como el que estaba ahí dentro de la Sagrada Escritura, el traidor. Dice, prender con engaño a Jesús y matarle. 5. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. O sea, que yo sabía de que Jesús, había mucha gente que lo apreciaba, lo recibía y entendía que era el Mesías. Y para ellos, si lo hacían de una manera descuidada, tenían problemas, porque se tiraban al pueblo también. Pues sabían que Jesús era creído entre el pueblo por mucha multitud, por mucha gente. Versículo 17. Versículo 17 del mismo capítulo. El primer día de la fiesta, ahí comienza. Acuérdense que lo que leímos anteriormente, la fiesta duraba ¿cuántos días? 7 días. Y se tenía que comer panes sin levadura. Usted sabe lo que se usa, para qué se usa la levadura, sobre todo las que hacen panes, ¿verdad? En cierto aspecto. Hay 2 aspectos en los cuales representa la levadura. Pero en este aspecto, la levadura no era admitida en ese tiempo de la comida, porque representa algo abstracto, algo que no puede ser mezclado. Lo que Dios le da a usted y a mí para ser creído, y lo cual lo va a satisfacer y salvar, es genuino, es original. Dios no necesita mezclarlo con nada de los hombres. ¿Me está entendiendo? Es algo genuino. Cristo es algo genuino, como doctrina, como enseñanza, como la verdad. No se puede mezclar con nada. En el aspecto de la levadura, el pan se usa ¿para qué? Para darle ¿qué cosa? Volumen. Pero en cierto aspecto es apariencia, porque usted parte el pan así y lo mira bien hermoso. Es posible que lo que está dentro es puro aire. ¿Entiende? Y la masa no es algo compacta. ¿Por qué? Porque está leudado. Jesús no es leudado.
Y por eso el Señor les dijo que no tenían que comer ningún pan con levadura durante esa semana. Al inaugurar la semana de la fiesta de los panes sin levadura, que es la misma Pascua, vinieron los discípulos a Jesús diciendo, ¿dónde quieres que preparemos para que coma la Pascua? Él les dijo, id a la ciudad a cierto hombre, díganle, el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó y prepararon la Pascua. Cuando llegó la noche se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían dijo, de cierto digo que uno de ustedes me va a entregar. Y entristecido en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, ¿soy yo, Señor? Le imagino a los 12 ahí, ¿verdad? Preguntando, porque había como una incógnita. Pues nadie sabía, pero se preguntaba, ¿seré yo? ¿O Señor? ¿Soy yo, Señor? Pero el Señor ya sabe, ¿verdad? Y mire lo que sigue ahí. Entonces respondió y dijo, el que mete la mano conmigo en el plato, ese. Y ahí lo dice, a la verdad el Hijo del Hombre va, ¿cómo dice ahí? A la verdad, quiero que ponga atención, a la verdad el Hijo del Hombre va como está aquí, pero no como está escrito de acuerdo a la enseñanza y la tradición. ¿Me está entendiendo? Amén. Dice, ahí está, Él está a punto de ser sacrificado, pero está de acuerdo al cumplimiento de las profecías, de acuerdo a la palabra de Dios. Por eso Él dice, el Hijo del Hombre va según está escrito de Él, más hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre se ha entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. O sea que a Judas le fue mejor a Caín, y le fue mejor a Faraón, y le fue mejor que otros que Dios juzgó también, que a este que entregó al Hijo del Hombre. Porque él nació como un hijo de perdición. Y no se arrepintió. Es un misterio de la iniquidad y muchas cosas. Sigamos ahí. Entonces respondiendo a Judas, el que le entregaba dijo, ¿soy yo, maestro? Le dijo, tú lo has dicho. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y dio a sus discípulos y dijo, aquí es parte de lo que he leído anteriormente, pero tomad, comed. ¿Qué es lo que está diciendo cuando está compartiendo el pan? ¿Qué es lo que está representando? Prácticamente antes de ir a la cruz, Cristo se estaba entregando. ¿A quienes primeramente se estaba entregando y quienes se lo están comiendo? Como lo hicieron los israelitas al salir de Egipto. ¿A quiénes? A sus discípulos. Fueron los primeros que inauguraron y se comieron a Jesús como la verdadera Pascua, antes de ser sacrificado. Porque Él está diciendo, este es mi cuerpo. Y ellos se lo comen. Prácticamente al estarlo comiendo, simbólicamente se están comiendo a Jesús por la fe. Y sigue, 27. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio, diciendo, beban de ellos todos. Porque esto es mi sangre, ¿de qué cosa? Del nuevo pacto, que por muchos es derramada, diga por muchos. Ahí está involucrando no solamente a los judíos, sino a los colombianos, los puertorriqueños, los hondureños, a todos aquellos que ahora le hemos confesado Amén. Como Señor y Salvador de nuestra vida. Dice, es derramada ¿para qué? ¿Para qué? Para remisión de pecados. ¿Qué sigue? Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Amén. No sé si usted me entiende lo que he tratado de traer Amén. esta vez. Señor. Y espero que usted quede claro. No deje que su vida como hijo de Dios en la nueva experiencia participe de cosas tradicionales que ahora no tienen nada que ver con su nuevo estilo de vida, con su nuevo estilo de mentalidad. Diga conmigo, nueva mentalidad. Nueva mentalidad. Nuevo estilo de vida. ¿Por qué? Diga conmigo, porque soy nueva criatura. Soy nueva criatura. Mire, hermano, alguna gente, posiblemente de su propia familia, cuando usted le habla, sobre todo si es nuevo, y le dice, no, es que yo ahora soy nueva criatura, mire, se van a burlar, se van a reír. Ya te lavaron el coco, ya no quieres ir a la iglesia, ya no quieres ir a la misa, ya no quieres participar de los ritos, ya no quieres ir a la procesión, ya no quieres adorar a la Virgencita. Mira, hermano, porque eso es así. Mi hermano, no se avergüence de llamarse hijo de Dios y de decirte, pero un momento, yo te entiendo lo que tú me dices, pero ahora hay algo nuevo dentro de mí y yo no lo puedo esconder. Soy un hijo de Dios. Amén. Y aunque no me entiendas, Yes. un día me vas a entender, porque estoy orando para que Dios te saque de este nivel Amén. de engaño y te meta al nivel de revelación de la verdad en Cristo Jesús. Y Yes. nazca de nuevo. Amén. Y salgas de ese engaño.
Y dejen de decir de que tienes a Dios de una manera engañada. Porque eso es lo que la gente aprende y se le enseña. Pues uno lo hace por ignorancia. Pero qué bueno cuando Dios empieza a abrirle el entendimiento de acuerdo a las Sagradas Escrituras. Amén. Hermano, Cristo es nuestra verdadera Pascua. Amén. Sí, Señor. ¿Cómo debemos de celebrar a Cristo como la verdadera Pascua? En una fiesta de plena libertad. Mire lo que dice aquí. Aquí termino. 1 Corintios 5. Leemos del 1 al 8. 1 Corintios 5. A ver si me lo busca mi muchacho ahí. Del 1 al 8 leemos, y aquí hay un caso donde el apóstol Pablo está tratando de corregir en la iglesia de los Corintios. Y resumo esto. La iglesia de los Corintios, escuchen bien esto, era una iglesia que no era madura. Todos eran salvos porque toda esa gente había recibido a Jesucristo por la fe cuando Pablo fue a predicar a Corinto. ¿Cuál era la característica de Corinto, que era un puerto en aquellos tiempos? Era una ciudad corrupta, pagana. No era como los judíos. Pero Pablo fue comisionado para llevar el evangelio, y ahí se convirtió en un buen grupo de personas que vinieron a ser la iglesia de Cristo en Corinto. Pero a pesar de ser salvos, todavía en su ignorancia, ellos permitían en su práctica, como acomodados, todavía cosas que no debían de permitirse. Sucede un caso bien duro. ¿Cuántos saben, amados hermanos, que hay muchas clases de pecados? Pero que la Biblia enseña que la fornicación, que es una forma de relación sexual sin o fuera del matrimonio, que no es aceptada por la Sagrada Escritura, sino es condenada por Dios. Y dice que el aspecto de la relación libre, que comúnmente le llaman a la persona, en el aspecto físico, porque la fornicación tiene que ver con el aspecto espiritual también, pero no es aceptable por Dios, y la Biblia lo condena y lo llama que es pecado. La fornicación es pecado. Si alguien está teniendo relaciones sexuales fuera del matrimonio, tal y como Dios lo establece, se llama fornicación. Si alguien ya es casado y tiene relaciones sexuales con alguien, sea la mujer con un hombre o el hombre con una mujer, fuera del matrimonio, estando casado, se llama adulterio, etcétera, etcétera. Todo eso tiene que ver con el aspecto de la desviación de la verdadera práctica del sexo, tal como Dios lo estableció en el matrimonio, que es lo que Dios bendice y santifica. Amén, amados. Amén. En la relación sexual Dios las estableció en un marco, se llama matrimonio, y Dios lo aprueba ahí, y lo que se hace ahí es bendecido y santificado y aceptado por Dios, pero no la fornicación. Pero aquí hay un caso particular. De cierto se oye que hay entre ustedes, ¿qué cosa? Fornicación. ¿Eran los corintios una iglesia de Cristo, sí o no? Sí. Sí, no eran paganos, no vivían según la tradición, pero permitían algo que no era correcto. Entonces Pablo corrige esto y les dice: de cierto se oye que hay entre ustedes fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles. Imagínense. Pero ellos lo están permitiendo. Dice, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, o sea que a su madrastra le caía encima. Sí, ¿es algo serio o no es serio? Sí. Caso que uno está viviendo con la mujer de su padre. Ah, y mire, 2. Y ustedes están envanecidos, como que les sale sobrando. ¿Lo sabían? Sí, tú lo sabías. Dice, ¿no debieras más bien haberse lamentado para que fuese quitado de en medio de ustedes el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. O sea, Pablo, aunque no estaba allá en Corinto, escribiéndole de acuerdo a la información que le escuchó de lo que estaba pasando, en espíritu prácticamente estaba juzgando tal cosa, y él no lo aceptaba. Y como era el hombre que le estaba dirigiendo para sacarlo de ese problema, miren lo que sigue diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. 5. El tal sea entregado ¿a quién? A Satanás. Miren, estas cosas no son fáciles, pues el apóstol sí lo podía hacer con la autoridad espiritual, después de la revelación del conocimiento de Dios en él, para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. Pablo está diciendo: a este tipo tienen que sacarlo de la congregación, y tienen que sacarlo. Si él quiere hacer muchas otras cosas, déjenlo que Satanás se encargue de él, pero hay que orar por él, porque Pablo no está diciendo que hay que entregar a Satanás para que se pierda, sino para que
para que le dé una lección. ¿Sabe cuántas personas en ignorancia están en una práctica de una desviación moral, justificando lo malo y lo perverso en su vida? Yo le estoy poniendo el ejemplo de muchos casos que he visto por la televisión, del homosexualismo, del lesbianismo. Mi hermano, la gente está pidiendo derechos en cuanto al aspecto inmoral, ¿sí o no? No, y dicen que es algo normal, hay que se respeten sus derechos. Además, la relación entre hombres y hombres y mujeres están pidiendo dentro de esos derechos tener, escuche bien, adopción de hijos. Hermano, eso es peligro. Imagínense un niño chiquitico que llega a ser criado por 2 hombres o 2 mujeres. ¿Qué carácter moral va a tener? Si la reproducción y la multiplicación y la fructificación solamente se realiza a través de un hombre y una mujer, porque Dios lo estableció así. Amén. Entonces el aspecto de las consecuencias es terrible, por lo cual toda clase de desviación inmoral no es aceptado por Dios. Y aquí se permitía. En el 6 dice, no es buena vuestras jactancias. O sea, como que se jactaban, o sea, como que a ellos les gustaba prácticamente y entendían que eso estaba pasando en la congregación. No saben que un poco de ¿qué? De levadura. De levadura. ¿Por qué? Porque aquí ellos, Pablo no les había enseñado eso. Pablo les había enseñado que la fornicación no se debía permitir y que no era aceptada por Dios dentro de la verdadera doctrina como verdad enseñada por el apóstol. Pero ellos están permitiendo esto. Dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Límpiense pues de la vieja levadura. ¿Cuántos vivíamos con una vieja levadura antes nosotros? En nuestra vida, en nuestro modo de vivir, en nuestro modo de pensar, ¿sí o no? Así es. A lo malo le decíamos bueno, y para nosotros era tranquilo. Si nos tirábamos, como que dice, una mala palabra por ahí, para nosotros era normal. Si nos echamos unas copitas y nos pasamos y conocían a fulano, como el borrachito, era normal, ya no le hacían caso. Pero ahora en Cristo Jesús, de todas esas cosas, nos avergonzamos. ¿Sabe por qué? Porque hay una nueva naturaleza en nosotros. Amén. Que nos santifica y nos advierte y nos da a conocer de la verdad. Pero mire, dice, para que seáis nueva, ¿qué cosa? Masa. Masa, sin levadura, como ustedes son. Porque nuestra Pascua, ¿que es quién? Cristo. ¿Qué pasó ya? Ya fue sacrificado por nosotros. Ya fue sacrificada por ustedes. 8. Así que celebremos ¿qué cosa? La fiesta. La Pascua era una fiesta para los israelitas. Sí. Pero ¿cómo se convirtió en una fiesta? Tenían que comerse ¿qué cosa? El cordero. Al Cordero. Nadie que no acepte y se coma a Cristo por la fe puede celebrar, escuchen bien, la verdadera fiesta de la Pascua, en la verdadera liberación de la salvación, del perdón de los pecados. Nadie lo puede hacer. Hay que pasar por Cristo para ser verdaderamente libre. Amén. Y celebrar de verdad la victoria y darle la honra y la gloria a Dios por la salvación nuestra. En una nueva manera de pensar y de hablar y de conducirnos. ¿Sí o no? Amén. Que significa una nueva masa. Dice, si no con panes sin levadura, ¿de qué cosa? Ni con levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, o sea, algo que no se leuda. La sinceridad y la verdad no se leudan, no aceptan engaño. ¿Me explico, hermano? Esto es muy importante. Usted y yo tenemos una nueva mentalidad y un nuevo estilo de vida. ¿Basado en qué? En la verdad de Cristo Jesús. Hemos aprendido a tener una vida sincera, sencilla y humilde delante de Dios, basado en la verdad, no en tradiciones, no en engaños. Hermano, ya es tiempo que nosotros vayamos madurando y entendiendo que Dios te ha traído no para que vivas en el engaño, sino para que vivas en la verdad, para que vivas verdaderamente en Cristo Jesús, Amén. lleno de Amén. libertad. Señor. Amén. Amén, amados. Amén. Póngase en pie.